¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Aranda, bienvenidos a este programa especial de Noticias 22. Hoy les vamos a platicar de dos encuentros literarios. Primero, vámonos a la antigua Antequera, hoy conocida como Oaxaca. Ahí se realizó de manera virtual la 40ª edición de la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Dentro de sus muchísimas actividades, realizó varios homenajes, uno de ellos a Raúl Zurita, un gran poeta. Vamos a escuchar qué nos comentó. Nivada presenta. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Voy por esta mugre vida como pájaro perdido. ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde diablo te has metido? Quien te anda goza y goza, corazón, vuelve conmigo. Tremendo, tremendo, qué fuerza, terrible. Así, con esta canción de Cuco Sánchez, el poeta Raúl Zurita se reunió con la prensa mexicana para hablar de varios temas y de su participación en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. El primer punto que abordó fue la próxima entrega del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y la situación que se vive en Chile. Todo hombre, incluso en el apocalipsis, en el medio del apocalipsis, tiene derecho a su segunda alegría. Ese fue mi segundo alegría. Una alegría que notablemente está atemperada, está mojiggerada, por así decirlo, mojiggerada, así, por la situación de Latinoamérica y de Chile en particular. Situaciones tan difíciles con esta pandemia que ha golpeado tan duro, y sobre todo que ha revelado las abismales desigualdades y justicia que nos cruzan, ¿cierto? Entonces nadie puede estar plenamente feliz, aunque se gane el Nobel, por decirlo así, en una situación como esta. Es imposible. Yo personalmente me siento muy concernido por lo que está pasando. Entonces, está bien, como digo, menos segunda alegría, tengo mi derecho al segundo alegría, aunque sea en medio de la catacombe total y el final mismo. Sobre la pandemia y la posibilidad de morir, el poeta chileno fue muy claro. Yo creo que uno está siempre frente a la muerte, es un hecho solitario, es un hecho inevitable, ¿cierto? O sea, nacemos y ya con el cuerpo en el cual seremos crucificados. O sea, la muerte te crucificarán en el mismo cuerpo en el que estás, ellos creciendo y todo. Entonces, es tonto temer lo inevitable. Sin embargo, esta pandemia nos ha traído un dato sobre esa muerte que no estaba contemplado, que es esta muerte absolutamente silenciosa. Y no quiero hacer de esto nada escatológico, pero algo nos está diciendo también. Algo esta pandemia nos está diciendo. Algo nos está diciendo del maltrato de los unos para con los otros, del maltrato hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Yo creo más bien que la historia lo que nos muestra cada rato que somos una raza de asesinos, que no hemos arrajado bombas atómicas, que no hemos mandado los hornos crematorios, que no hemos construido, hemos construido millones de campos de concentración, no hemos hecho pedazos. Y sin embargo somos una raza de asesinos cuya única posibilidad es construir el paraíso. No tenemos otra posibilidad que construir la felicidad, porque si no es así, este mundo está muy pronto, está llegando realmente a un estado casi terminal. Zurita reconoció que comenzó a escribir por gusto cuando estaba en la universidad, por desesperación ante el golpe de Estado y por tratar de entender lo que pasaba y sobrevivir en medio de la locura. ¿Qué me falta? Me falta todo lo que voy a hacer y que no sé qué será, te fijas. Me faltan muchas cosas todavía. Ojalá, como decía Baudelaire, que si Dios existe tenga todavía la generosidad de darme un par de años más para que pueda escribir un par de poemas hermosos. Noticias 22, Alberto Aranda. Otro de los homenajeados es Antonio Malpica, quien con una carrera de 20 años ha escrito más de 50 libros. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Vi hacia atrás y me di cuenta de que empecé a escribir en el 2000, a publicar en el 2001, pero empecé a publicar para niños y jóvenes en el 2000. Y siempre ha sido, más bien, ha sido, pues nada más como las ganas de escribir, las ganas de poner un libro que uno piensa que va a valer la pena de ser leído, ¿no? Y ya son los lectores o los editores o los promotores o bueno, todo lo que está del otro lado, ¿no? De la página, lo que empieza a hacer que ocurra el milagro, ¿no? El milagro de ser leído y disfrutado
y al paso de los años, pues hasta homenajeado, ¿no? Antonio Malpica estudió ingeniería en computación en la UNAM, pero decidió dedicarse de tiempo completo a escribir porque lo hacía feliz. Con varios premios y publicaciones que aumentan cada año, el autor de Imagina que no hay cielo fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pues así como lo dices, de súper sorpresa, ¿no? Tuve que preguntar si alguien sabía algo que yo no supiera, ¿no? Alguna enfermedad terminal que no me hayan avisado, no sé. Y no, pues, ¿qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas trae la vida? A lo mejor es porque nunca me han pintado las canas, ¿verdad? A lo mejor es eso, que se fueron con la finta de que ya ando rayando la setentena, no sé. Y no, la verdad es que no. No sé, yo creo que pues es de pronto el cariño que brinca de donde menos te lo imaginas, ¿no? La verdad le tengo mucho cariño a Oaxaca y bueno, pues a la Filo ni se diga, ¿no? Entonces, pues no sé. Yo creo que por ahí va la explicación, no sé si de pronto también me van a pedir que invite los tragos, pero por lo pronto va por ahí, parece que les ganó el cariño. Más de 50 libros que abarcan el teatro, cuento, novela, además de la saga El libro de los héroes, forman parte de la obra de Antonio Malpica. Lo de la saga, pues fueron 10 años de escribir esos 5 libros, pero pues a la par iba escribiendo otras cosas, ¿no? Porque tampoco me gusta ser como escritor así de una sola, de un solo estilo, de un solo género, de un solo color, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que siempre estoy escribiendo y cuando termino, pues me pongo a escribir lo que sigue y así, pero por ejemplo, que lo que estoy escribiendo ahorita, pues es una novela juvenil de miedo. Todavía no la termino, pero en eso ando ahorita. No es de saga, ¿no? Y antes de esa, pues escribí una novela juvenil también. Esa incluso es posible que salga ya próximamente. Es humorística y bueno, seguramente va a salir en Océano el año que entra. He encontrado también como que una vena cómica ahí que me gusta explorar. En Océano tengo la de Más gordo el amor, que es también como chusca, y luego salió la de Imagina que no hay cielo, que también es como en un tono más desparpajado, y por ahí viene otra. De pronto como que me gusta jugar con el humor y también en los libros para niños, como que con los chicos de pronto es hasta más fácil, ¿no? Entrarle al cotorreo. Noticias 22, Alberto Aranda. La pérdida del ser amado es un dolor que llevó a Fernando Savater a escribir La peor parte. Desde España, el filósofo presentó en La Filo este libro hecho para guardar la memoria y los momentos compartidos al lado de Sara Torres. Sara Torres, más conocida como Pelo Cohete, fue el gran amor de vida de Fernando Savater, pero no solo fue su compañera de vida por 35 años, así lo deja ver el filósofo en su libro La peor parte. El libro no trata de mi dolor. Yo, en fin, soy vanidoso como todo el mundo, pero no tanto piense que el universo está pendiente de si estoy triste o estoy alegre, ¿no? No, el libro trata de ella, ¿no? Yo quería hacer un libro que de alguna manera recogiese el recuerdo de ella, de tal manera que los lectores la echaran también un poco en falta, como la he hecho yo. O sea, que mi sueño secreto es que el lector se enamorara un poco de ella como me enamoré yo. El libro La peor parte, es un libro hecho con un desbordamiento de emoción por mi parte, pero que por otra parte tienes que dominar para que la escritura sea una escritura, en fin, o sea, tú tienes problemas, pero no tienes que causárselos al lector. O sea, el lector no tiene la culpa de que tú estés sufriendo. Fernando Savater, quien conversó con Rosa Beltrán en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, reconoció que Sara no era celosa, que su posesión era de otro tipo y que fue muchas veces la que le dio las ideas de sus libros, pero por seguridad desviaba la atención hacia él. Pues
yo todavía ahora, fíjate, con tanto tiempo ya incluso que ha pasado después de que murió, todavía leo las noticias por el periódico o veo una película y tal, y digo, a ver qué dice Sara de esto, porque sí, todavía me parece que las cosas no son reales hasta que las comparto con ella, ¿no? Y claro, eso, cuando te das cuenta de que lo que da realidad, lo que da espesor a la vida es la presencia de otra persona, entonces eso ya no es simplemente que te has encaprichado un poco con ella, ¿no? En poco más de una hora que duró la plática, Fernando Savater afirmó que la confrontación forma parte de la vida, reflexionó sobre la libertad y la dependencia que causa el amor y la muerte. El problema es cuando uno se enfrenta a la muerte del otro, del ser amado, ¿no? O sea, yo, digamos, la muerte mía me ocupa poco, porque no creo que, no voy a estar allí, como decía Epicuro, cuando lo único que puedo decir de la muerte propia es eso, lo que dice Woody Allen, ¿no? Cuando le preguntan, ¿usted qué piensa de la muerte? Y dice, bueno, no sé, no quisiera estar allí cuando venga. El problema es que el amor no desaparece, desaparece la persona. Yo sigo enamorado de Sara, igual que he estado siempre. Eso es lo doloroso. Hombre, si a mí, en el momento, cuando la frase esa del matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte no separe. Bueno, el matrimonio sí acaba con la muerte porque es una institución humana. Las instituciones humanas no sobreviven a la muerte, pero el amor no es una institución. El amor sobrevive a la muerte y sobrevive a lo que haga falta. Hasta que yo muera, seguiré enamorado. Noticias 22, Alberto Aranda. Además de ser lingüista, Yasnaya Elena Aguilar es una defensora de los derechos civiles y culturales de las comunidades indígenas. Vamos a escuchar lo que nos comentó durante su participación en la Filo. Yasnaya Elena Aguilar Gil mantuvo un diálogo con Enriqueta Lunes y Sara Uribe en donde abordaron diferentes temas, empezando por la aparición del libro y la escritura en sus vidas y cómo les sirvió para expresarse. Lo que me gustó mucho es me gustan mucho las historias de los acercamientos a la literatura de personas que crecemos fuera de, digamos, de estas actividades tan centralizadas de lo literario, ¿no? A veces. O sea, esta visión desde la provincia y cómo nos acercamos y más bien como que más a los libros que al medio literario primero. Y por eso me parecía muy importante, ¿no? En el caso de Sara, desde Ciudad Valles, con ese contexto que ella nos contó, ¿no? Un contexto de abandono estatal, de las situaciones familiares, del papel de las bibliotecas como bibliotecas del ISSSTE, o en el caso de Enriqueta, ¿no? Que está inmersa en otra situación cultural sobre la que se ha ejercido mucha violencia, tanto real como simbólica, la negación de poder leer en tu propia lengua. En mi caso tiene que ver con también pues con lo desde el español, ¿no? Y con este proceso muchas veces violento de cómo nos han enseñado español, pero que dentro de esa violencia cognitiva encuentras historias, encuentras narraciones, encuentras poesía y que te reconcilian con esa otra lengua que puede parecer muy apabullante. En la plática, organizada por la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, manifestaron cómo se han abierto camino en el mundo literario al escribir en dos lenguas y al ser mujeres. Justamente en la creación del canon literario es un canon muy masculino, ¿no? Y como mujeres y de pueblos indígenas, como que pues se borra, hay un borramiento estructural de la voz. Y la palabra lo atraviesa todo, y entonces en ese borramiento ya usar la voz puede ser muy subversivo, ¿no? Y creo que en eso radica su potencia. Dentro del propio canon, pues no se habla mucho la gente no sabe, o muchos escritores en español no conocen ni los nombres de estos escritores en lenguas indígenas, o conocen muy pocos, ¿no? Y pues sí hay que hacer ahí un trabajo muy, muy fuerte de hacerlos accesibles, pero también es como en dos sentidos, ¿no? Hacer accesible a la gente que habla español esta producción multilingüe de la literatura actual, pero también crear público lector en tu propia lengua, que creo que también es bien prioritario y no tampoco se está haciendo mucho. ¿Quiénes leen a Irma Pineda, a Natalia Toledo, a Enriqueta Lunes en su traducción, y quienes la leen en su original? Por último, se habló sobre la necesidad de que las editoriales publiquen más, que lleguen los libros a más públicos, que no se haga una separación entre escritores indígenas y los que no lo son, y el papel del Estado para crear hablantes y lectores en las lenguas indígenas. Noticias 22, Alberto Aranda.
Y es momento de hacer una muy breve pausa, pero ya regresamos con más información de la FILO, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. No le cambie. Y desde Argentina, Leila Guerriero reflexionó sobre el papel de los periodistas en estos momentos de pandemia. Alma Guillermo Prieto y Leila Guerriero se reunirán para conversar sobre su labor periodística en estos momentos de pandemia. A manera de adelanto, la escritora argentina reflexionó sobre distintos temas que le ocupan en este momento. Uno de ellos, el tono de la información que se transmite. A mí me resulta muy indignante cuando veo en la televisión una nota, como las que veo a menudo, de un periodista que va hasta la casa de una niña o de un niño en el medio del campo, y lo ponen como un ejemplo porque el niño tiene que caminar 8 kilómetros, subirse un molino, o subirse un pino, o subirse a qué sé yo, qué sé cuánto, y que allá, colgado del pino, colgado del molino, hace las tareas por el celular. Y lo ponen como una especie de gran ejemplo. Ese niño no tendría que estar ahí, tendría que estar en la casa con una computadora, conectado al Wi-Fi, digamos. Hay una mirada como romantizadora de todo lo que es un desastre. Para ella, los periodistas deben contar las historias de las personas, pero sobre todo de esos que la pandemia ha invisibilizado. Creo que hay muchos grupos que están bastante invisibilizados en muchos países. Por decir algo, el grupo de los adolescentes, por ejemplo, la gente que tiene entre 13 y 17 años, ¿no? En algunos países se decidió que estos tipos y tipas eran un problema, entonces lo único que se hizo fue decir, bueno, no salgan, les vamos a suspender las clases, quédense en sus casas, no vean a sus abuelos, métanse en un cuarto, hagan lo que puedan. Otra cosa de las que no se habla es el tema de la gente con algún padecimiento psíquico fuerte, digamos, los borderlines, la gente con depresiones fuertes. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Qué pasa con los hospitales psiquiátricos? Digo, vos se escucha mucho de los geriátricos, de las cárceles, de todo eso. ¿Escuchaste alguna noticia acerca de un hospital psiquiátrico en el que se haya metido el virus, por ejemplo? ¿Y qué? ¿No habrá pasado? O sea, creo que hay un montón de cosas invisibilizadas. Para Leila, la sociedad no será mejor, por el contrario, esta situación sanitaria exacerbará la intolerancia y el miedo que nos causa el otro. Ahora lo que hay es un enorme temor a todo lo que... Digo, si antes teníamos todos los problemas de fronteras, del temor al migrante, del temor a lo extranjero, etcétera, etcétera. Yo no lo tengo, obviamente, pero la xenofobia y todo eso está al orden del día. Yo siento que todo eso se va a ver multiplicado. Ahora el extranjero no es solo el tipo que puede quedarse con su trabajo, es también el tipo que te puede traer una infección. Noticias 22, Alberto Aranda. Muchos llegamos a Silvia Plath a través de su poesía, pero Jorge Volpi decidió ir más allá e indagó sobre su vida y sobre las personas que convivieron con ella. El resultado no fue una novela, ni un ensayo, ni una biografía. Es una obra de teatro que lleva por título Las agujas de Mentes. Con Las agujas de Mentes, Jorge Volpi regresó al teatro para hablarnos de la vida de Silvia Plath, una de las poetas más importantes del siglo XX. Llamé una y otra vez y nunca contestaste, Ted. Silvia Plath la conocía por haberla leído y desde luego había escuchado sobre la trágica muerte que tuvo, su suicidio en el horno con el gas. Pero en realidad lo que no sabía y descubrí mucho después y empezó a obsesionarme fue la repetición de ese suicidio hecha por quien fue la amante de Ted, por quien dejó a Silvia, por Asia Weigel. Entonces esta obra de teatro por supuesto es sobre Silvia Plath, pero también es sobre Asia Weigel. No es solo sobre la vida de Silvia, sino sobre estas 4 personajes, estos 4 protagonistas, junto con Ted Hughes, el marido de Silvia, y David Weigel, el marido de Asia, y cómo estas 4 figuras terminan configurando pues, este terrible, trágico cuadrángulo. En Las agujas de Mentes vemos como 2 mujeres inteligentes, con aspiraciones, que buscaron ser independientes y que trascendieron a su tiempo, tuvieron a su lado a un hombre que las violentó física y psicológicamente. A ellas, a Silvia y a Asia, les toca vivir este momento inmediatamente anterior
a la gran revolución feminista de los años fines de los 60 y principios de los 70. Por lo tanto, los papeles de la sociedad estaban todavía mucho más marcados por el heteropatriarcado, mucho más marcado que sería mucho más difícil para una mujer ser libre. Y las dos lo intentan a su manera. Silvia lo intenta a través de sus poemas, Asia lo intenta vitalmente. Asia es una mujer también pues difícil y compleja para su época, una mujer que se había casado 3 veces, que no había querido tener hijos, que tenía una vida de una enorme libertad sexual con muchísimas parejas que ella iba decidiendo, y no es sino hasta que se encuentra con Ted, hasta que se enamora de Ted, que entra en la misma espiral de violencia que también había sufrido Silvia. Publicado por Almadía, este libro nos presenta los rasgos más antiguos de la humanidad: la pasión, el amor, el desamor, la dependencia y la culpa. Me arden los labios. Lo que realmente me interesó es que los propios protagonistas, todos poetas o fascinados por la poesía, fueran quienes contaran su historia y por lo tanto tener el núcleo dramático de ese momento en el que inicia toda la historia, que es el momento en el que Silvia y Ted invitan a su casa en Devon, en las afueras de Londres, a Asia y a David, y cómo a partir de ahí, de ese primer encuentro, surge el resto de la historia. Además, es una historia un tanto fantasmagórica, ocurre muy probablemente tras la muerte de Silvia y la muerte de Asia, con lo cual pues se trata también, digamos, de una historia de fantasmas, de los fantasmas que cada quien carga, del fantasma de Silvia que cargaba Ted y que cargaba Asia, del fantasma de Asia que terminará pesando sobre todos los demás, y desde luego pues sobre las condiciones también de poesía y de violencia que vivieron los 4 protagonistas. Noticias 22, Alberto Aranda. La acción se desarrolla en un tiempo indeterminado a lo largo de 40 años, pero el atuendo de los personajes hace pensar en los años 60. Noche cerrada. Invitado por la Filo, Emiliano Monge reflexionó sobre los límites entre la realidad y la ficción y el papel del escritor en el momento de narrar. Vamos a escucharlo. Los libros no hablan de México, sino del México que yo veo, del México que yo siento. Y por supuesto que ese es un México, ¿no? Más allá de que haya muchos otros. El que yo veo es el que yo puedo glosar de algún modo, el que yo puedo reimaginar, ¿no? Y en ese sentido la máscara sería la del lenguaje, la máscara del ritmo, la máscara de la estructura. Emiliano Monge, junto con Nona Fernández, Alejandra Costamagna y Eduardo Alfón, fueron convocados por la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para participar en la mesa Máscaras y Disfraces en la Literatura. Tenemos claro que es una mesa sobre los límites de la ficción y la realidad, sobre los límites del papel del escritor como alguien que separa entre esos 2 territorios, o sea, que está de pie sobre esos 2 territorios, todo aquello que a veces se puede colar en las novelas, que parte no de la imaginación de un escritor, sino de su experiencia. Digamos que esto sería como uno de los temas importantes, ¿no? ¿Qué viene de la imaginación y qué viene de la experiencia? Aunque también habría que discutir qué tanto la imaginación también es una máscara o no lo es, o qué tanto hay de máscara y de disfraz en la imaginación como la hay en la memoria. Para el autor de Las tierras arrasadas, El cielo árido y Morirse de memoria, se debe evitar desaparecer al narrador para que el autor ocupe ese lugar. En buena parte de la literatura autoficcional, en lo que se ha llamado autoficción últimamente, que no es más que autobiografía de toda la vida, pero sin el narrador, con el escritor siendo personaje y escritor del libro, pero sin haber puesto entre medio la figura de un narrador que debe ser siempre el centro de la literatura, porque la ausencia de la figura del narrador descafeína, le quita a la literatura algo muy importante, ¿no? Que es precisamente el acto literario. Y en ese sentido pasa a lo que me refiero, o lo que no me gusta es leer un libro y leer otro libro y sentir que son todos lo mismo. La mayoría de mis libros yo he evitado que eso suceda, ¿no? De manera inconsciente, pero he puesto mucha distancia. No hay en los personajes de mis libros mayores señas mías, ni mayores señas de mi experiencia. Las hay, obviamente, de mi forma de ver el mundo, que también es una máscara en la literatura, ¿no?
Y en No contar todo, como dices, es todo lo opuesto, ¿no? Es una novela de no ficción, o digamos más bien una autobiografía, en donde obviamente sucede todo lo opuesto. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero ya regresamos con información ahora de la FIL de Guadalajara. No tardamos. En esta ocasión, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizó a través de Internet, registrando más de 21 millones de visitas virtuales. En la inauguración, Lidia Jorge, quien ya había estado en la feria para presentar esta novela, Los Memorables, recibió a la distancia, por supuesto, el premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Vamos a escuchar lo que comentó en esta entrevista para Noticias 22. Ha sido un momento de suspensión en la vida. Con un jurado compuesto por Mario Berengi, Ana Caballé, Luminita Marco, Anne-Marie Métayer, Rafael Olea Franco, Javier Rodríguez Marcos y Regina Silverman, el pasado 26 de agosto de 2020, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances fue concedido a la escritora portuguesa Lidia Jorge. Por la altura literaria con la que su obra novelística retrata el modo en que los seres individuales se enfrentan a los grandes acontecimientos de la historia. Considerada Lidia Jorge como una de las principales autoras y autores en lengua portuguesa por una obra no solo novelística, sino también poética, ensayística y teatral, y con una notable proyección internacional, Lidia Jorge consiguió el respeto unánime de la crítica con su estremecedora novela A costa dos murmurios, publicada en 1988. Para su discurso, Lidia Jorge eligió evocar el recuerdo de una anciana que conoció en su muy temprana juventud, una narradora innata cuyas historias y poética trascienden en la memoria de la escritora. E tenho a certeza de que essa experiência me ensinou o essencial sobre a capacidade de transfiguração que preside a espécie humana. E penso nela e no mistério do tempo que determina a vida de cada e como ele nos ata às circunstâncias sujeitas ao correr da história e das datas. Maria da Encarnação foi alguém atravessado pelo fulgor poético, que não teve a felicidade de conhecer a maravilha que são os livros. Merecia ter ido à escola, ter aprendido a ler e a escrever, ter tido acesso aos poetas da sua pátria, ter lido Camões, Vieira e Pessoa, ter lido a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, Dom Quixote, porque tal como no povoado de Comala, ela também conhecerá a força da prepotência e a ofensiva divisão das classes. Sabia como as mulheres eram obrigadas a ser mudas e impotentes como as sombras. Es en la figura de María Encarnación que Lidia Jorge también encuentra el impulso vital del lenguaje y la literatura, de la cultura y de un sentido humano. O que é a literatura, senão a prova de que além de nós mesmos, através da linguagem, nós somos outros? Sendo essa força da alteridade não só o motor da beleza, como a base da compaixão. Por isso ela, ó mero involuntário, que imagino ressuscitada de modo a ter assistido já adulta à entrada do século XXI, seria a figura certa para dizer àqueles que tenham o poder de decidir que as artes faladas serão o salvo-conduto para a harmonia na civilização do futuro. A arte que usa as línguas. A arte que usa as línguas. Que devemos estar preparados para saber conviver com a parte deste novo mundo que significa deterioração. Que devemos estar preparados para a síntese das duas culturas e não para a sua disjunção. Preparados para não deixar que a nova cultura tecnológica expulse de nós
o que foi conquistado pelo poder da arte e civilização do livro. En su discurso desde Lisboa, Lidia Jorge también reivindicó el poder de la literatura, imaginando a María Encarnación en comunión con los libros. Compreenderia como essa escultura de papel que fala sem ruído é objeto perfeito. Muito mais perfeito do que as sondas que vão a Marte e rondam Neptuno, teria dito ela. Mas estas também seriam as palavras que eu mesma gostaria de ter proferido aí, no sítio próprio, perto das infindáveis filas de jovens que visitam, como em nenhum outro lugar da Terra, a Feira do Livro em Guadalajara. Muito obrigada. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y este año se le cumplió el sueño a Yolanda Reyes de recibir el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el cual se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a conocer un poco más de ella. En el marco de la FIL Guadalajara se entregó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil a la escritora, promotora de la lectura y educadora colombiana Yolanda Reyes. En SM la educación nos mueve y nos mueve para el bien común. Por eso es un honor galardonar tu voz profundamente humana. Sin cuidar nuestra humanidad, sin cuidarnos, no nos salvaremos. Tú narras con naturalidad temas muy sensibles y lo haces siempre con la perspectiva de la esperanza. Si la literatura no nos abre a la esperanza, creo que podemos decir que no es literatura. Leer contribuye a analizar y a mejorar la realidad, a soñarla, a recrearla y a transformarla. En estos tiempos difíciles, este premio es como todos los premios, es todos los premios a la vez. Este premio es un abrazo de palabras que me vincula con ese triángulo amoroso y esas líneas de las que he hablado y que conectan a los autores con los lectores y que atraviesan, por supuesto, a todos los que están en el medio, libreros, editores, mediadores, maestros y maestras. Yo he sido todos esos y he estado en todos esos lugares a la vez y estoy hoy aquí celebrando un premio que es una trayectoria y que para mí, más que una trayectoria, es un trayecto. La galardonada, quien desde temprana edad, a través de la creación literaria, ha logrado desarrollar el gusto por la lectura en la primera infancia, recordó cómo hace 3 décadas visitó por primera vez la FIL Guadalajara. Llegó en un viaje en tren desde la Ciudad de México para presentar la revista de literatura infantil llamada Espantapájaros, que en aquel entonces acababa de fundar junto a otros compañeros. Creo que esta feria y este tiempo de trabajo, este trayecto del que hablamos, ha sido un tiempo en el que todos hemos sido a la vez un río y un cauce, un territorio con unos puntos que no estaban claros, que no estaban definidos, un territorio que había que nombrar, un territorio de la infancia, que entre todos, en este palincesto, hemos aprendido a habitar. De acuerdo con la autora de libros como Ernestina la Gallina, Volar, La Poética de la Infancia y El Terror de Sexto B, este territorio difícil, el del lenguaje de la literatura para la infancia en construcción, es uno que aún se está consolidando y que al tiempo que se afirma nos habla de las conexiones inmensas entre la poética y la política. El reino de la posibilidad, que es la razón de todas las infancias, que es la promesa y el interrogante también de todas las infancias y que conecta también esos lugares que no existen y que son el reino de la literatura. Hemos ido entre todos y seguiremos entre todos poniendo puntos en este territorio imaginario que es la literatura, que hacemos y leemos y promovemos en este lado del mundo
y que nos acompaña en este oficio del asombro que es escribir para los más pequeños. Noticias 22, Omar Vera. Por su novela Las Malas, Camila Sosa recibió el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. En este texto, Camila nos habla sobre las travestis que conoció y que la sociedad señala. Tras los árboles del Parque Sarmiento, en Córdoba, Argentina, a la distancia, una joven travesti mira a otras. Es el encuentro con sus pares y su mundo, un mundo descarnado, fascinante y a veces violento. Es el inicio de la novela Las Malas, de Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, figura con quien su autora encuentra una similitud. Hay rumores en internet, se pueden encontrar, en los que se habla de que Sor Juana se travestía para poder estudiar, que se vestía como varón para poder estudiar. Después ella decide meterse al convento para poder escribir en paz, lo cual ya me parece un punto interesante. Cuando me vine a estudiar a Córdoba, cuando me vine a estudiar a la universidad, se me hizo muy cuesta arriba poder sostenerme económicamente y poder estudiar al mismo tiempo. Era algo muy difícil de hacer, y más llevar una vida como la que yo llevaba, que implicaba estar despierta de noche, dormir de día. Para Camila, ese mundo sometido a la discriminación y cobijado por la noche es también un terreno en donde florece un exuberante uso del lenguaje. En el viaje inútil hablo mucho de eso, hablo de la similitud que hay entre la escritura y el travestismo en términos de ejercicio del lenguaje, que es algo que además me llegó a través de las mujeres, a las mujeres de mi familia, de las travestis que conocí siendo muy joven. Un ejercicio del lenguaje muy diferente al que el resto del mundo hablaba, que a mí me llamaba mucho la atención. Acá hay una especie de lunfardo travesti que se llama carrilche, que usaban las travestis cuando entraban a la cárcel, cuando las metían a la cárcel para comunicarse entre ellas, inventaban palabras, hacían juegos de palabras que eran muy interesantes y que todavía continúa en vigencia. Y en contraste con ganar un premio, Camila Sosa Villada habla de la pérdida en un mundo que no entiende la diversidad, que violenta y asesina a las mujeres, a todas. Un mundo en donde, sin embargo, también reconoce avances, pero en donde queda aún pendiente la lucha por la seguridad, por el aborto, contra la cultura de un humor que somete a algunas personas. Un mundo que, dada su hostilidad, exige de igual modo la toma de una postura ética. El travestismo, más allá de una práctica identitaria, de una práctica de ponerse o no ponerse una falda, de pintarse o no pintarse la boca, es una cuestión ética que tiene que ver con saber perder, que es lo que te decía antes, con saber que vivir implica una pérdida, que siempre vamos a pérdida, y hay que ver en qué se gasta la vida, si es que vamos a perder siempre, bueno, en qué gastamos nuestra vida, qué decisiones tomamos al respecto. En la entrevista, sentada ante su computadora, habla de la soledad de su apartamento, del espacio en donde lee y escribe, de la soledad como espacio para contemplar el mundo. Y creo además que el estado natural de las personas es la soledad, no es la compañía, no es hacer familia, no es el matrimonio, no son los hijos, no son los padres. Hay un estado primario que tiene que ver con la soledad y es la que nos permite la contemplación, que nos permite la conexión con determinados acontecimientos que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con la reflexión, y que solo pueden suceder si estamos solos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con este muy breve resumen de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No le cambie. Y la poeta chol Juana Peñate recibió el Premio de Literaturas Indígenas de América por su libro Danza de la Lluvia. En él habla sobre el dolor que deja la muerte.
Desde niña disfrutaba de recitar poesía. Originaria de Tumbalá, Chiapas, Juana Peñate registraba en una libreta las historias de su comunidad, que posteriormente trabajaba en el taller de creación literaria que impartía el maestro José Antonio Reyes Matamoros. Tomó su lengua materna para expresarse, la tercera más hablada de su estado y de origen maya, llamada Chol. Sentí la necesidad, ¿no?, de compartir con los niños, con los jóvenes, algo sobre la cultura, sobre la lengua, ¿no? Entonces me dedicaba a dar talleres con niños, más bien me dedico a dar talleres con niños, y que eso también me ha permitido conocer mi pueblo, convivir con la comunidad más cercana, y eso pues me ha permitido pues escribir poesía también. Estudió Derecho, es docente en educación primaria y promotora cultural. Debido a la carga de trabajo, dejó la escritura por mucho tiempo. Sin embargo, la pandemia la hizo retomar los textos y datos que fue acumulando por casi una década. Recojo testimonios de mucha gente donde voy conviviendo, porque es eso, ¿no? Convivir con la gente, luego escribirle en poesía, decirle, lo voy a escribir, ¿no? Pues sí, escríbelo, ¿no? Te dan permiso para escribir lo que tú haces en un libro. Creo que eso es lo importante, ¿no? Ser poeta de la comunidad. Basado en la sabiduría de su pueblo, escribió un poemario llamado Danza de la Lluvia. De repente la lluvia nos abraza, de repente nos empuja, de repente nos grita, de repente, o sea, realmente la metáfora es para mí es tan hermoso, porque me ha permitido eso, ¿no? De que en el libro no es precisamente la lluvia en lo literal, ¿no? Sino es un trasfondo, es una metáfora, donde para mí la lluvia es algo que me va a dar esa pauta de seguir adelante. Con esta obra, Juana Peñate ganó la 8ª edición del Premio de Literaturas Indígenas de América. Fue un trabajo que, según el jurado, destacó por exaltar el dolor que deja la muerte y sus rituales. Espero que de este premio, pues, más jóvenes, más mujeres, choles o no choles, pues sigan escribiendo su lengua, porque es tan importante. Noticias 22, Óscar Cortés. Y el científico israelí Premio Nobel de Química 2004, Aaron Shihanover, también estuvo en la FIL de Guadalajara. Sus investigaciones son tan asombrosas que se ha dicho que juega ajedrez con Dios. Pero lo que sí nos consta es que al hacer ciencia plantea una serie de preguntas muy filosóficas. Vamos a escucharlo. Cuando se mira al espejo a diario, quizá piense que ve el mismo rostro mientras se peina o maquilla, pero eso es falso. Aunque no lo perciba, la química del cuerpo cambia todos los días del 5 al 10% de sus proteínas. Un dato importante porque gracias a ellas puede hablar, mover los músculos y realizar sus actividades cotidianas. Sin ellas, moriría de inmediato. La maquinaria que le permite deshacerse de las proteínas dañadas y viejas y al mismo tiempo renovarlas se llama ubiquitina y pertenece al sistema proteolítico. Because if we are accumulating in the body, if we do not remove the damaged proteins, we can get diseases like cancer. Cancer is caused by bad proteins called oncogenes. Or we can get brain diseases like Alzheimer or Parkinson, because proteins are accumulating in the brain, bad proteins accumulate in the brain and cannot be removed, and therefore we need a proteolytic system that will take them away, that will throw them into the garbage to clean the body and to make new proteins instead of them. Shihanover asegura que el talón de Aquiles de las proteínas es su sensibilidad. Son una metáfora de la existencia humana, porque así como dependen de la temperatura y el oxígeno, al mismo tiempo estos elementos pueden dañarlas si les llegan en cantidades superiores o inferiores a lo que necesitan. El descubrimiento del sistema proteolítico y la ubiquitina sienta las bases para el desarrollo de tratamientos contra enfermedades que se pensaban sin cura. We discovered the system that removes, that destroys the bad proteins and allows new proteins to come in. And it's a very, very important discovery, because based on this discovery, many drugs for cancer were developed,
and new drugs for brain diseases will be discovered. And by that, we helped millions of people all over the world, including in Mexico. El Premio Nobel de Química asegura que las proteínas son la esencia de la vida. Proteins are our major component. We are made of proteins. You know, the red color of the blood comes from a very important protein called the hemoglobin that carries oxygen. The muscles, the movement is driven by proteins. The antibodies that immunize us against corona are proteins. The eyes and the signal that we see, you know, the fact that we can see and interpret it as a picture in our brain is all made of protein. Basically, proteins are the essence of life. Y desde Panamá, la poeta Consuelo Thomas Fitzgerald participó con una serie de lecturas. Los invito a que conozcamos más sobre su trabajo. Para Consuelo Thomas Fitzgerald, la poesía es una experiencia textual, palabras que conectan a los seres humanos como especie. Acompañada por los libros de Gabriela Mistral, Federico García Lorca y José Martí, comenzó a escribir a los 17 años en su natal Panamá. Centró sus poemas en el amor, la realidad global, la vejez y, sobre todo, en la figura femenina. Autora de teatro, cuento, novela y poesía, imprime en sus líneas su lucha por los derechos de las mujeres y la historia de su país de origen. La poesía es uno, y cuando uno escribe un libro, uno se revela y uno es parte de la humanidad, o sea, uno es un ser humano y la idea es conectar con otros seres humanos a partir de la experiencia propia. Entonces, esa es la poesía mía. Es una protesta también sentida porque siento que hemos perdido algunos códigos de cohesión, algunos símbolos. Libros como el Evangelio según San Borges, la novela Lágrima de Dragón y el poemario Breve Recuento de Sucesos integran su bibliografía. Al participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Fitzgerald se refirió a las batallas que las mujeres han ganado en la literatura a punta de talento y con la lucha feminista de las escritoras. Centroamérica es una región muy particular, es una región ahita en recursos naturales, pero con un enorme retraso en el desarrollo económico. Eso afecta mucho el desarrollo cultural también. Y en el caso de las mujeres, creo que el posicionamiento de las mujeres como escritoras, sobre todo, ha sido también tardío. Ha sido una cuestión del prácticamente del siglo XIX. Para mí, la mejor literatura que se está escribiendo en la región la están escribiendo las mujeres. Para la escritora, Amelia Denis es la figura poética femenina que conecta a Panamá con el resto de Centroamérica. Amelia Denis nació en el departamento de Colombia llamado Panamá, pero vivió en Guatemala y en Nicaragua. Entonces, en Guatemala y en Nicaragua se reconoce a esta poeta panameña hablando de Panamá. Entonces, digamos que la primera forma de enlace que tiene Panamá con la literatura centroamericana es a través de esta mujer. El acceso a la crítica, el acceso a la publicación, el acceso al reconocimiento, se da por la calidad, se da porque son mujeres que ganan premios y son reconocidas fuera de Panamá. Tal vez esto no debería ser así, pero bueno, en el caso de Panamá así fue. Noticias 22, Karen Rivera. Y no se veía al papá por ningún lado. ¿Dónde estaría? Quizás eran demasiado jovencitos para criar un hijo. Gracias por habernos acompañado en este muy breve resumen de la Filo y de la FIL de Guadalajara. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido hasta otra ocasión y los invito a que continúen con la programación de Canal 22. Hasta luego.